a la Fundación Signo no el invitarme, sino que haya tenido la iniciativa, que haya sido el primer operador jurídico que de verdad se ha interesado por esta materia y ha empezado a hacer que otros ámbitos del derecho se tengan que interesar por la mediación. Y además quería perder otros 10 segundos adhiriéndome a lo que acaba de decir José Manuel y reconociendo la labor que ha hecho Telma, no solo en la Fundación Signum, sino en muchos otros sitios. Yo creo que no se ha tratado solo de fomentar mucho la mediación o más el uso de los métodos alternativos, sino muy principalmente le ha dado el tono exacto. Así que nada, como en los toros, va por ti. Yo no pretendía con este título ser provocador. Es simplemente utilizar una pregunta que yo me he hecho muchas veces a lo largo de los años y especialmente en los últimos 3 años, que es ¿para qué sirve un abogado? Pero no es que yo parta de la inutilidad de mis propios servicios, sino que parto de que a veces en el ámbito mercantil los abogados no hemos sido capaces de identificar cómo aportar verdadero valor a nuestros clientes. Y eso es lo que creo que tenemos que empezar a pensar de otra manera. Creo que a veces hemos entendido la profesión como una especie de torneos literarios en torno a determinados temas legales y me parece que los clientes ni están por la labor ni es eso lo que les interesa. Por eso creo que es importante hacer este tipo de reflexiones más cercanas a cómo aportar valor a nuestros clientes. A mí me gustaría esta tarde hacer reflexiones en relación a 5 temas. En primer lugar, a ese cambio de cultura legal que parece tan preciso. En segundo lugar, a la labor que yo entiendo que tiene que realizar un abogado y que no pasa tanto o no pasa solo por aplicar un tratamiento, es decir, por negociar en favor del cliente o por defenderle en un tribunal, sino que también exige una labor previa de diagnóstico del problema para asegurarse de que el tratamiento que va a aplicar es el correcto. Me gustaría pasar un poco sobre el día a día de una mediación, cómo funciona en la práctica para identificar cómo aporta valor añadido un abogado. Y finalmente algunas consideraciones sobre la experiencia comparada, cómo se ha desarrollado en otros países, qué ha aportado, y también las críticas en los países que tienen cierta experiencia sobre la materia, porque también hay críticas y esto no es tan bueno para todo como parece. En primer lugar, a la pregunta de... otra vez no sé cómo... A la primera pregunta sobre el cambio de cultura legal, siempre que participo en foros de mediación es recurrente la acusación a los abogados. No, esto no se desarrolla en España y la culpa es de los abogados. Los abogados son el obstáculo, los abogados son el problema. Lo cierto es que cuando hablo con nuestros compañeros, recurrentemente siempre es lo mismo. O te dicen, no, si eso es lo que yo hago todos los días, yo toda mi vida he estado mediando. Y eso no es verdad, porque una cosa es mediar en el sentido de templar gaitas, y otra cosa muy distinta es utilizar un método estructurado para hacer que las partes se comuniquen y surja una solución de ellas mismas. Y eso es la mediación, es una negociación estructurada. En segundo lugar, se cuestiona, y esto no son tanto los abogados, la verdad, sino que son terceros. Fernando ha hecho algunas consideraciones hoy sobre eso, sobre cómo gana dinero un abogado. Y yo ya escuché hace un tiempo que el negocio de un abogado no es tanto perpetuar los asuntos, y creo que cualquier abogado coincidiría en eso, sino que se trata de rotar el almacén. Y por tanto, me parece que la utilización de estos métodos facilita mucho esa rotación en el almacén. Y probablemente la más curiosa es la que dice, no, si es que nos quiere el cliente. Y hace una semana he recibido 2 cartas negándose las partes a acudir a la mediación porque dice que su cliente no quiere. Y yo la verdad es que me pregunto si le han preguntado. Y en el supuesto de que le hayan preguntado, me pregunto si le han explicado qué es la mediación y cómo funcionan las ventajas que para ellos se puede derivar de ahí. En Italia, cuando se reguló o se implementó el uso de la directiva,
regularon algo parecido al consentimiento informado, de manera que para demandar o para contestar una demanda es preciso que el cliente firme un documento reconociendo que conoce otros métodos de solucionar el problema y que, conociéndolo, prefiere seguir con el procedimiento judicial. Como a alguien le tengo que echar la culpa, desde hace muchos años le vengo echando la culpa al plan del 53. Porque el plan del 53, que para el que no venga de las profesiones jurídicas, es el que se ha utilizado en todas las universidades españolas para en los estudios de licenciatura de Derecho, es un plan que de 25 asignaturas tiene 24 que se basan en la confrontación. Hay demandante y demandado, y querellante y querellado, incluso en derecho canónico, el defensor del vínculo y el defensor del diablo. Y solo recuerdo yo que no hubiera cosas parecidas en la economía política. Y cuando alguien se forma en esa cultura, necesariamente se forma en una cultura más contenciosa. Teníamos dos maneras de solucionar los problemas, uno era negociando y otro era en los tribunales, pero solo nos enseñaron a utilizar una, con lo cual dudo mucho que sepamos negociar, o por lo menos yo no sabía de la manera que después aprendí. Me gustaría ahora hacer un parón en lo que yo tenía previsto decir, porque disiento, me anticipo al diálogo hasta que me modere el moderador, inmoderado, por cierto, porque nadie lo ha moderado, porque yo no estoy de acuerdo con esta visión tan negativa que han planteado Fernando y Cliff de la realidad española en torno a estos métodos. De hecho, ya que estamos en el Colegio Notarial, me estaba acordando del Manual de Derecho Civil de España de don Federico de Castro, y de hecho me estaba acordando del capítulo sobre las críticas al Código Civil, donde termina diciendo algo así como: al fin y al cabo hay que tener en cuenta el espíritu español, exigente hasta la ingratitud con la obra de los suyos y pródigo en el elogio de los extraños. Y eso que Cliff, ya no sé si es español o americano, pero vamos, lo considero español a estos efectos. Se te ha pegado. Entonces, ¿por qué no estoy de acuerdo con esto? Porque yo no creo que la cultura mediterránea sea una cultura de menor cooperación, de menor confianza y mucho menos de menor respeto a lo diverso que la cultura anglosajona. Creo que sí que es cierto que la cultura anglosajona es mucho más comercial, es una cultura mucho más conocedora de estos métodos y sobre todo una cultura mucho más segura. Y ahí es donde el comentario entronca con la llamada que hace Fernando a la sociedad civil. Estos métodos, yo no sé, cuando he leído sobre esto lo sitúan en Napoleón, pero después de lo que he escuchado hoy creo que lo tengo que situar en Felipe II. Porque estos métodos sí que son una llamada a la sociedad civil para que cuando haya un conflicto, en vez de mirar hacia arriba, como pasa cuando estamos en crisis o estamos en paro y alguien tiene que venir a solucionar el problema, pues esto es una llamada para que no miremos hacia arriba para solucionar el problema y que las partes sean capaces, tengan la seguridad de dotarse ellas mismas de soluciones creativas como las que comentaba Estíbaliz ahora mismo, que es un excelente enfoque no de la crisis sino de la nueva normalidad. Creo que el cambio de cultura legal pasa por cambios de mentalidad, cambios de enfoque y sobre todo un gran cambio en la formación. Un cambio de mentalidad donde los abogados que nos dedicamos al mundo de la empresa estemos muy pendientes del valor añadido que cada actividad que realizamos aporta al cliente. Muy importante que cambiemos el enfoque y que no solo hagamos ese tratamiento, sino que seamos capaces de evaluar, de diagnosticar el problema, el conflicto que subyace detrás de lo que nos plantea el cliente y, sobre todo, que en los planes de estudio de las facultades le añadamos, seamos capaces de añadir al plan del 53 o a lo que hay ahora, estos nuevos métodos y ampliemos la paleta de posibles soluciones que podemos ofrecer a nuestros clientes cuando nos plantean un problema. En el segundo frente, me parece que es muy importante que seamos conscientes de que la primera decisión de estrategia que se toma en un asunto a la hora de solucionarlo no es lanzarnos a aplicar un tratamiento, sino que parte de un análisis del conflicto, identificar cuáles son las características del problema que tenemos encima de la mesa y en función de eso buscar algún método que por sus principios, por garantías, por las ventajas que ofrece, sea capaz de aportar más valor añadido al cliente que los que anteriormente utilizábamos. Creo que
cuando uno habla de conflicto empresarial, y me parece que tanto lo que decía Nuria como lo que decía después Estíbaliz avalan este análisis que yo había hecho, parten de tres características que se repiten en los conflictos mercantiles. Lo primero que quiere una empresa es retener a sus clientes, especialmente en época de crisis. Y estos métodos son buenos para eso porque evitan la erosión en las relaciones. En segundo lugar, hoy es muy importante preservar la reputación porque hay mucha más facilidad para que un dato negativo acceda, o sea, se haga público, y además para que tenga consecuencias. Internet, capitalizaciones bursátiles, para no extenderme. Y finalmente, creo que si hay algo que buscan los empresarios es tener el control sobre la solución. No les gusta entregarle los documentos, los papeles del caso a un abogado, menos les gusta entregárselo a un juez y tampoco a un árbitro. Si pudieran, solucionarían el problema por ellos mismos, y me remito al ponente que me ha precedido. Dicho eso, también estoy convencido de que esto no es la panacea. Utilizar la mediación para lo que no toca, para la interpretación de una cláusula o un contrato, me parece un error de análisis del conflicto o del método a aplicar. Para eso no está pensado esto, está pensado para otras cosas. Pero también es cierto que pensar que la mediación es solo buena por el coste o por el tiempo me parece erróneo y muy limitador. Eso en sí mismo no debe ser lo que lleve a alguien a utilizar la mediación, no solo por eso, sino esas características que anticipaba Estíbaliz me parecen más importantes. En la práctica funciona bien cuando se aplica a situaciones de incertidumbre, donde hay una incertidumbre jurídica o fáctica grande, o una mezcla de las dos. Funciona mejor en los casos de tamaño medio que en los casos pequeños o en los casos grandes. En uno por coste y en los casos grandes porque hay muchos intereses que no afloran y que hacen muy difícil el manejo de la información asimétrica, que es lo que está en la base de todos estos métodos alternativos. La información asimétrica, la diferencia de conocimiento sobre los hechos. De nuevo, perdona que me remita tanto a ti, Estíbaliz, pero es que ha sido muy interesante tu charla, que es esa parte que tú no cuentas del guión y que no conoce la otra parte. Y finalmente, en los ámbitos de responsabilidad civil, especialmente profesional, hay un porcentaje muy alto de utilización. En materia inmobiliaria y de construcción, precisamente por el tema de los plazos y porque intervienen distintos agentes, estos métodos funcionan muy bien, y hoy en día, evidentemente, en los temas concursales. ¿Cómo funciona esto en la práctica y cómo puede un abogado añadir valor para su cliente? A mí me gusta distinguir estas 7 fases, no me gusta a mí, son las 7 fases. Lo que pasa es que es una buena manera de ver cómo interviene un abogado. En primer lugar, es importante que las partes decidan que hay que acudir a un método alternativo, porque a veces es importante explicar a las partes que tienen un conflicto. Es como lo que me explicaron a mí, que para la primera pregunta que un abogado tiene que hacer en un caso de divorcio es si estaban casados. Bueno, pues aquí lo que tenemos que, antes de acudir a método alternativo, es muy importante asegurarse de que lo que le tienen las partes es un conflicto, porque yo llevo tantos años viviendo de los malentendidos que creo que es algo que tendríamos que empezar a cambiar. En segundo lugar, creo que es importante elegir correctamente a la institución, al centro, a acudir, aunque supongo que aquí todos seremos desde hoy conversos de la Fundación Signum, pero también hay otras cosas. Y elegir al mediador en función de las características del conflicto, y de nuevo me temo que me tengo que remitir a Estíbaliz, aunque en el tema de la especialización tengo mis matizaciones. Existe una fase, una vez que se ha nombrado un mediador, de premediación, donde es importante que las partes se crucen información con el mediador para que él llegue a un nivel de conocimiento que le permita sentarse entre ellas y que esa comunicación fluya hacia donde debe fluir. Y a partir de ahí empieza lo que la gente entiende como mediación, que es reunirse, una reunión inicial donde las partes intercambian, moderados por el mediador, sus planteamientos, y una serie de reuniones conjuntas, separadas, donde el mediador va haciendo uso de esa información asimétrica hasta que el tema está maduro para que sean capaces de intentar discutir una posible solución al conflicto. Después viene un acuerdo y después hay que cumplirlo y ejecutarlo en todos sus términos.
Bien, pues los abogados intervenimos muy activamente en todas estas fases. Yo no concibo una mediación mercantil sin intervención de abogados, salvo con clientes muy evolucionados. Gente que tenga mucha experiencia en esta materia y que utilicen a sus asesorías jurídicas, pero internas. Eso es lo primero. Es decir, no concibo que esto lo puedan hacer las partes solas. En primer lugar, las partes tienen que decidir acudir a un método. Implica un análisis, como decía, e implica conocer los distintos métodos para buscar el más adecuado para el conflicto concreto. A veces viene por la existencia de una cláusula y algún abogado ha asesorado sobre poner esa cláusula o no ponerla, y si no, se deriva desde un juzgado y ahí ya había abogado. En segundo lugar, es muy importante elegir bien la institución, conocer los estatutos por los que se rige, conocer los códigos deontológicos a los que se someten estos mediadores, y eso implica un valor añadido por el que yo, por lo menos, suelo cobrar. Lo de suelo se puede quitar, ¿eh? Lo siguiente es elegir un mediador, y elegir un mediador, como cuando recomendamos a las partes acudir a este árbitro, implica conocer a los mediadores y ver cómo se adecúan a las necesidades del conflicto o cómo lo voy a manejar yo mejor o peor. Y eso implica una parte de asesoramiento por la que yo, lamentablemente, y Fernando, lo más lamentable es que lo hago por horas, también cobro, porque creo que aporto valor añadido. Y a mí me cuesta mucho generarme mi tarjetero y saber cómo funciona cada uno. Existe otra fase que es muy importante, que es producir toda esa información de notas, documentos, ponerse de acuerdo para que el mediador llegue al conocimiento adecuado. Y eso lo preparan los abogados exactamente igual que preparan una reunión o preparan una demanda. Existe después la siguiente fase de reuniones previas en las que hay que hacer una presentación que, bueno, en términos coloquiales, digamos que lleva la misma preparación que una vista. Y suelen hacerlo, evidentemente, los abogados, y suelen cobrar por ello. Existe otra fase de estas sesiones separadas donde alguien está asistiendo a las partes por detrás en cuestiones estratégicas sobre cómo enfocar la negociación, cómo reaccionar a las cosas que escucha en las distintas sesiones e ir orientando el asunto o la posible solución de la manera que mejor atienda a sus intereses. De nuevo, la labor de un abogado es clave ahí. Y finalmente, la redacción del acuerdo la hacen abogados y mucho más estar pendiente de que se ejecuta y se cumple exactamente como se acordó. No me puedo extender en ejemplos concretos de los flecos que surgen de ahí, pero me parece que es más que obvio. Por tanto, yo sí que creo que los abogados aportan un valor añadido. Yo sí que creo que aportan tanto valor añadido como en cualquier otra actuación, y yo sí que creo que se puede ganar uno la vida haciendo esto también como de la otra manera, sobre todo si se centra más en rotar el almacén, porque así los clientes tienden a venir con más frecuencia y no con miedo a los abogados. Hay una empresa con la que trabajo con cierta frecuencia, y cuando me llama el director general siempre me saluda: Paulino, me alegro de verte. Y ya le he dicho muchas veces, digo, Ángel, es mentira. No te alegras de verme. Y la última vez me dijo, dice, llevas razón. Entonces hace poco hablé con él para quedar para desayunar, y dice, y es que quiero quedar contigo porque quiero alegrarme una vez de verte. Entonces, cierto es que no por nosotros, ni por Felipe II, y ni siquiera por Napoleón, pero por el plan del 53, como decía antes, tenemos ciertas carencias en nuestra formación que tenemos que complementar para ser capaces de aportar todo ese valor añadido al que yo hacía referencia, porque hay cosas que no nos han enseñado y otras que no hemos estudiado, y por tanto sí que creo que es importante formarse. Pero aquí me gustaría también romper una lanza en favor de los muchos cursos de formación, de las muchas iniciativas en materia de mediación y de métodos alternativos que se están desarrollando en España. Es decir, formarse en mediación no es formarse solo para ser mediadores. Yo soy mediador y actúo como árbitro, como mediador, como abogado en la mediación y defendiendo a las partes en un arbitraje. Pero la manera de entender las reglas de juego de la mediación ha sido formarme para ser mediador, y así es como he podido asesorar estratégicamente a mis clientes en el uso de este mecanismo. Básicamente lo que decía San Ignacio a los jesuitas, que el que quiera saber de algo, que enseñe de eso. Y me parece que no es mala política el sensibilizar a través de todos estos cursos, es decir, el formarse como mediador
implica también un cambio de chip, ese principio de cambio cultural que es tan importante. Y creo que muchos de los notarios que se han formado en los cursos de aquí quizá puedan dar testimonio de esa circunstancia, de cómo cambia uno el enfoque de litigioso a cooperación, cuando en vez de tener 24 asignaturas que te hablan de defensor del vínculo y defensor del diablo, te hablan de cooperación todo el rato, pues es que tiende a cooperar. En relación a la experiencia comparada, estas estadísticas son del CDR, el centro más activo en el Reino Unido, y es muy importante también decir algo. En el Reino Unido se introdujo esto en el año 99-2000, por una reforma procesal semejante a la de mediación que nosotros hemos tenido, pero allí no había más que hay hoy aquí. De hecho, yo creo que había bastante menos, porque aquí tenemos mucho en mediación familiar, en mediación restaurativa. De nuevo me remito, somos un país seguro, pero vamos a quitarnos complejos, que yo creo que termina funcionando el tema. Por tanto, estadísticas, estas son del 2010, el porcentaje de acuerdos de partes que acuden que inician el proceso de mediación es de un 89%, no en el día de la mediación necesariamente, eso es un 75%, sino en el plazo de 2 semanas después de la mediación, porque facilita que las partes, en el test de realidad que se hace, repiensen sobre su problema. En segundo lugar, un mensaje para el legislador. El ahorro en el sistema judicial inglés fue traducido a euros en 10 años de 8.000 millones de euros. Importante sobre la calidad de los mediadores. De 3.500 mediadores mercantiles formados en el Reino Unido, 90 mediadores en ese año mediaron el 85% de los asuntos. Yo de verdad que creo, es decir, cuando veo si tienen que ser más horas, menos horas, cómo tienen que ser los cursos, que sean como sean. Cuando esto empieza a funcionar, el mercado dictará sus propias normas, que son las de la calidad. En relación a cuándo funciona en las encuestas, cuándo dicen las partes que funciona y cuándo no funciona, todo el mundo está de acuerdo. Los funciones 89 surge cuando hay una buena preparación de los abogados a las partes, que lo hacen tener expectativas reales y una actitud correcta, y no un mal uso de la mediación. Y ahí explico también cuándo no funciona, que es exactamente cuando se mantienen posturas irreales o intransigentes. Mi último comentario es, 10 años después, hicimos con nuestros clientes, que son, yo digo, consumidores muy cualificados, porque hacen mucho uso de estos sistemas, es principalmente el sector asegurador. Hicimos en el Reino Unido una encuesta durante 3 años a nuestros clientes. Y algunas de las preguntas a mí me parecieron muy interesantes. La primera, sobre esa retención del control sobre la decisión, el 56% están muy de acuerdo. No he querido traer todos los datos, pero esto es lo que están 100% de acuerdo en que se retiene el control. Que ayuda a mantener la relación comercial, el 68% dicen que en todos los casos. Dicen que cuando los abogados intervienen mucho, es decir, cuando no intervienen debidamente, como se pretende que intervengan, que es apoyando a la parte y no pensando que están en un tribunal, eso reduce las ventajas del uso de estos métodos. Y finalmente, que me parece la clave, es que un 81% de nuestros clientes han abandonado las mediaciones por defraudarle el mediador, porque no está bien formado, o porque no está bien elegido, o porque no era adecuado para el caso. Y con esto, pues no tengo más que decirle, aunque hoy es el primer día que no voy a leer esta diapositiva, pero por lo menos la voy a poner ahí, porque me parece que tiene mucho que ver con el cambio cultural y cómo se enfocan las negociaciones, lo que pensaba este diplomático francés. Paulino, léela, porque a lo mejor hay gente en el fondo que no llega, bueno, sea que no te libras hoy tampoco. Caliers decía en un libro que se titula Negociando con Príncipes, que para constituirse en un buen negociador no basta con detentar cantidad de ideas, rapidez mental u otras cualidades propias de la inteligencia, es necesario poseer cualidades que dependen del corazón. No existe otro empleo que requiera mayor elevación y nobleza de sentimiento en cuanto a la manera de actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulino. Como siempre.